Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Un domingo más y un hermoso domingo de poder ver a la iglesia así, que todos han podido llegar para alabar su nombre y escuchar de su palabra. Los invito a que vayan abriendo la palabra del Señor, o aquellos que la tengan en celular, la vayan encendiendo. Pero bájele en el volumen al celular, cosa que no interrumpa. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, vamos a estar viendo en esta mañana el versículo 17 hasta el final, el 22. Pero vamos a estar leyendo desde el versículo 10 para poder tener todo el contexto. Recuerden que venimos viendo, para aquellos que nos visitan, la segunda carta del capítulo 2 está hablando de aquellos falsos profetas, falsos maestros, que lo que hacían era introducir herejía a la iglesia. Y estuvimos viendo cuáles eran esas características de esos falsos maestros y de lo que ellos hacían, predicaban y hablaban. Y podemos ver que no es algo nuevo eso, no es algo que está ocurriendo ahora, donde vemos en muchas iglesias, ya estaba pasando ahí en la época de Pedro. Estos falsos maestros introducían herejías engañosas y uno se pregunta, bueno, he escuchado a veces algunas palabras de falsos maestros que hablan la Biblia y que la sacan fuera de contexto, pero estuvimos viendo el domingo pasado, el Señor nos hacía ver de cómo estos hombres tenían sus ojos llenos de adulterio. Y uno puede pensar, no, bueno, pero no lo veo tan así en ciertas iglesias. Hermano, hay una historia que está en YouTube para que ustedes la puedan ver. Si es sin niño, mejor, porque la verdad que eso es muy, muy devastador. Una iglesia en México llamada La Luz del Mundo, en donde en 1930 este hombre dijo que era el último apóstol del Señor Jesucristo. Y se fue a una ciudad en donde las personas recién estaban comenzando, un lugar muy católico, en donde recién estaba comenzando la luz del Evangelio. Y esta persona engañó a millones y millones y millones de personas, haciéndose pasar por apóstol más sus predicaciones. Pero eso no es nada. Este hombre lo que hacía era a las jóvenes de entre 14 y 17 años abusar de ellas. Esa historia es verídica, búsquenla, y es muy conmovedor escuchar eso. Y esas mujeres ahora ya mayores, lo que han sufrido a manos de esos falsos maestros. No sé si ustedes han escuchado, tal vez, un himno muy conocido que se llama Estoy bien, tengo paz con Dios. Hay una mano allá. Es un himno muy hermoso. Estoy seguro que si no la han escuchado no saben la historia tampoco de quién la compuso. Y quien la compuso, este hombre llamado Horacio Spafford, un norteamericano, nacido allá en Chicago, que en 1871 se le muere un hijo de fiebre escarlatina. Dicho eso, que
le fallece un hijo. Al poco tiempo en Chicago se incendia mayor parte del donde vive él y pierde toda su casa. Él es un abogado, tenía mucho dinero, pero a raíz de todo eso empieza a decaer toda su economía. Él, yendo a una iglesia presbiteriana allá, compartiendo el evangelio con varios de los hermanos y conociendo a muchos evangelistas, él siendo anciano de esa iglesia, después de que le ocurre eso, él decide acompañar a un evangelista hacia Europa, donde iba a predicar, y lo acompaña junto a su esposa y sus 4 hijas. Cuando están por viajar a Europa, le sucede algo a él. Por el trabajo se tiene que quedar, viaja la esposa junto a ese grupo y sus 4 hijas, y en el medio del naufragio chocan el barco en el que iba él con otro y mueren sus 4 hijas. Cuando la esposa le puede mandar el telegrama, le manda con solamente 2 palabras: sobreviviente, sola. Imagínense en la angustia de ese hombre, ya haber perdido un hijo, haber perdido todo, y ahora pierde a sus 4 hijas. Él viaja para reencontrarse con su esposa y dice la historia que cuando está cruzando en el momento donde fue el choque y la muerte de sus hijas, él compone ese himno: estoy bien, tengo paz con Dios. Y es una historia muy conmovedora, hermano, que nos recuerda lo bueno que es Dios, lo soberano que es Dios, y que en medio de la tormenta su mirada estaba puesta en Cristo. Hermanos, eso es un himno hermoso, pero como no saben toda la historia, yo se la voy a terminar contando ahora. Horacio al poco tiempo deja la iglesia, se muda a Jerusalén y allá comienza en una secta llamada Colonia Americana. Él comienza a negar el infierno, él comienza a hablar del purgatorio, él profetizó de que Jesucristo iba a venir antes de que él muriera. ¿Por qué comienzo con esta historia? Porque lo que Pedro nos va a hablar ahora es que podemos ver qué genuino es por fuera verlo a un cristiano, pero realmente por dentro no ha nacido de nuevo. Puede escribir el mejor himno del mundo, pero estar muerto en vida. Aparentemente Horacio se apostató de la fe y negó a Jesucristo. Le invito a que me acompañen ahora desde el versículo 10, del versículo 9 en adelante. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerzas y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presas y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas que tienen aún mentiras, comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterios, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues
una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahora viene el versículo de esta mañana. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a lo que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque él es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, sus postreros estados vienen a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oramos, hermano. Amado Señor, gracias una vez más por permitirnos, Señor, leer tu palabra, Señor. Una palabra que es dura, una palabra que nos tienes que llevar a reflexionar nuestra vida, a examinar nuestra vida, Señor. Una palabra que también nos sirve de aliento, porque aquellos que estamos en Cristo estamos en una salvación segura por la muerte y resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. Te ruego, Señor, que seas tú en esta mañana, Señor, eliminando al hombre que está parado acá enfrente y hablando tú, Señor, tu palabra. Prepara nuestros corazones, nuestros oídos, para recibirla, para escucharla, Señor. Y si tú nos confrontas, y si tú nos exhortas, que nuestro corazón no se endurezca, Señor, que tengas piedad de nuestra vida, Señor, y nos lleves al arrepentimiento. Amado Rey, gracias por tu bondad tan grande que tienes para con nosotros. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pedro nos muestra que en el capítulo 1 nos está dando la importancia de conocer la palabra del Señor, de someternos a la palabra del Señor, de estudiar la palabra del Señor para conocerlo a Él, para conocer a nuestro Dios, sus atributos, lo que Él es, sus promesas, para tener también una relación personal con nuestro Señor. Pero podemos ver ya en el capítulo 2 que hay personas que dicen conocer al Señor o muestran conocer al Señor, pero no tienen una relación personal con Él, no le aman, no es su Señor de toda su vida. Y recuerden que lo que está exhortando Pedro acá, y ese es el énfasis, es que estos falsos maestros no es que están afuera. Si estuvieran afuera, él no le estaría escribiendo a la iglesia. Le está diciendo que desde dentro de la iglesia están esos falsos maestros, desde dentro de la iglesia salen esos falsos maestros. ¿Están dentro de la iglesia? Escuchan el Evangelio, reciben la luz, pero su corazón aún está endurecido. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? Y el Señor nos muestra en su palabra de que dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Por eso siempre nos debemos examinar a la luz de la palabra y probarnos a la luz de la palabra. Y eso es lo que nos va a hablar el mensaje en esta mañana.
examinarnos y probarnos a la luz de la palabra. Y que cuando uno lee lo que estos falsos hacían y uno se va examinando, es terrible la condenación que les espera. A veces uno no lo piensa, no lo habla, pero es terrible. Sentirse atormentado que lleva muchos años dentro de la iglesia nombrándose cristiano y ver que no hay un avance y ver que no hay un crecimiento y ver que ese Señor al cual supuestamente yo dije con mi boca que es el Señor de mi vida, no está en mi vida. Mi vida sigue siendo igual o aún peor que antes de entrar a la iglesia. Y nos exhorta Pedro a que al examinar nuestra vida nos fijemos que hay una condenación eterna. En pocas palabras, hermanos, lo que quiero decir o lo que Pedro nos dice es que el Evangelio no es un juego. No es decir solamente soy cristiano, soy evangélico, voy a una iglesia todos los domingos, tengo todas las actividades. No. Los falsos maestros decían todo eso, pero no había vida en sus corazones. Versículo 17, acompáñenme ahí. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Recuerden que Pedro les escribe a crecer en su relación personal con Dios, para que no sean arrastrados por estos falsos maestros. Crezcan en el conocimiento de Dios, crezcan en una relación con el Señor, cosa que cuando escuchen a estos falsos maestros, ustedes los puedan identificar si conocen la palabra. Y no se dejen arrastrar. Más adelante en el capítulo 3, Pedro nos va a decir qué es lo que estos falsos maestros decían. ¿Y qué decían? Que Cristo no iba a volver, que no había segunda venida. Entonces estos falsos maestros, siendo muy sutiles, con sus artimañas decían, no hay una segunda venida, entonces no importa cómo vivas, vive tranquilo porque no va a haber una segunda venida. La pregunta es, ¿por qué Pedro le advierte a la iglesia? Le dije porque habían falsos que ya salían, pero porque habían algunos que ya estaban escuchando esas herejías. Estos falsos les están enseñando a vivir en libertinaje. Por eso Pedro les enseña a que estudien la Biblia, a que se fundamenten en la verdad para ser protegidos de estos falsos. Cuando uno está cimentado en la palabra, no va a ser fácil que estos falsos nos arrastren. Hace un tiempo atrás en una coinonía hablábamos con muchos de los hermanos y hablábamos de estos falsos maestros y uno como que ya le encuentra que no dice nada. No dice nada, está vacío. ¿Y qué dice Pedro acá? Estos son fuentes sin agua, están vacíos. Estos hombres pueden hablar muy bonito, estos hombres pueden gritar pensando que tienen el poder, pero están vacíos, sus palabras son huecas. Porque estos hombres solamente hablan de su corazón y no de la palabra. Y fíjense cómo Pedro comienza a describirnos con imágenes de la naturaleza. Y sin duda había un predicador que es extraordinario, como nuestro Señor Jesucristo, que siempre mostraba imágenes de la naturaleza, de la vida cotidiana. Él siempre usaba metáfora de la sal, de la luz, del trigo, de cosas de la vida real. Y Pedro nos dice que estos son falsos, son como fuentes sin agua. Y uno podría decir ahora que estamos, bueno, pero
no sé, hoy día lo puedo escuchar, pero tengo agua en la casa. O ando con botellita de agua. Pedro lo que está mostrándole es a esta audiencia original, pongámonos en los zapatos de esta audiencia original, donde ellos vivían, en el desierto, en el Medio Oriente. Y ustedes recuerden, ir por el desierto y no tener agua es desesperante. Es desesperante. No sé si ustedes alguna vez lo han vivido. Yo no, pero me imagino ir caminando por el desierto acá en la valle y no llevar una botella de agua. Y pasar 3 horas caminando ahí al rayo del sol, pleno verano. Necesitamos saciarnos, necesitamos mojar nuestros labios, necesitamos tomar agua. Si hace mucha calor y no tenemos agua, es un problema. Nosotros podemos pasar tal vez días sin comer, pero pasar días sin tomar agua, ninguno de nosotros podríamos. Te estás muriendo de sed y llegas a una fuente para poder sacar agua y la encuentras que no tiene. Y es ilógico eso. Y Pedro le está diciendo que estos falsos, con todas las características que ya vienen teniendo, está diciendo que son fuentes sin agua. Estos falsos prometen agua, prometen saciar, hablando, moviéndose, levantando la mano, siendo unos grandes motivadores, pero no te sacian nada. Porque las palabras están vacías. Porque lo único que promete saciarte es el Evangelio. Y eso nos hace recordar lo que está diciendo Pedro acá, las palabras de Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, esto nos tiene que conmover. No solo llamar la atención, sino que nos tienen que conmover de cómo muchas personas siguen a estos falsos maestros y no son saciados. Pensando que van por el camino recto, por el camino angosto, pero están totalmente desviados, yendo por el camino ancho. Personas que tal vez usted y yo conocemos, que han salido de esa iglesia y dicen, pero hasta me han sacado todo. Me han dicho que para salir de esa pobreza yo tenía que pactar. Fui, pacté y ahora no tengo nada. Son fuentes sin agua. Y estas personas siguen esperando ser saciadas. Y es que, hermanos, lo único que nos va a saciar es el Evangelio. Lo único que nos va a saciar es el Evangelio. Esa frustración que sienten esas personas que llegan para satisfacer esas necesidades y se encuentran con palabras vacías, cuando escuchan palabras que no hay nada, pura palabrería, pero no está el Evangelio de Jesús, que es el único que satisface. Pero él sigue diciendo, escuchen, estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Hermanos, es tan claro lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo, lo van a ver y es como que vienen con toda la fuerza del Evangelio. Lo van a escuchar y es como que está Dios ahí. Pero cuando escuchan hablarlo, no hay nada. Y ¿saben qué es lo triste? Que cuando escuchan hablarlo, hay muchas personas que levantan su mano y gritan amén. Eso es más triste. Escuchando una vuelta a uno de estos personajes que desde que subió y pasaron como 20 minutos, lo único que habló es que se le había roto el auto y que necesitaba un auto para seguir haciendo el trabajo, y la gente decía, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Y yo decía, ¿dónde?
Por eso siempre incentivamos nosotros a la iglesia a que estudien la palabra, estudien la palabra, estudien la palabra. Conozcan la palabra. Es la palabra la única que da libertad. Es el Evangelio de Cristo que nos da libertad. Todas estas personas van hasta estos falsos maestros y le dicen, ven, yo te voy a orar para darte libertad. Estos falsos muestran como una fuerza cuando comienzan a hablar. Y lo vimos el domingo pasado, hasta reprenden demonios, porque se cree que tienen esa autoridad. Reprenden demonios. Declaran, decretan, pero no hay nada en sus vidas que realmente llenen eso de lo que están hablando. Te hablan de adulterio y ellos son más adúlteros. Te hablan de no mentir y ellos mienten más. Porque ¿saben qué es lo que hacen estos hombres? Toman un versículo para decirte, ¿vieron? Estoy leyendo la Biblia, luego la dejan abajo y ahora voy yo. La palabra siempre la dejan a un lado. Ellos presumen tener una autoridad que supuestamente Dios les ha dado. Nos decía la palabra, son orgullosos, son arrogantes, son soberbios. Y ellos ponen siempre la palabra de Dios por debajo. Ellos siempre ponen la palabra de Dios por debajo. Ellos siempre van a salir de que ellos son los pastores, que ellos son los apóstoles, cuando nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Por eso Pedro le advierte a la iglesia, porque muchos seguían a estos falsos maestros. Al escucharlo hablar con esa fuerza, ellos iban detrás de eso. Yo le hago una pregunta. ¿Hay iglesias así hoy en día? Tristemente sí. ¿Y saben qué? Hay algo con lo que lucho dentro cuando a veces hablo con personas así. Me da tristeza y me da rabia de ver cómo estos falsos engañan a muchas personas. Pero estas personas también son responsables de no estudiar la palabra. Estas personas son responsables a lo que están escuchando y están siguiendo. Estas personas son responsables. Porque a estas personas lo que les encanta es el show. Les encanta el show. Les encanta que la iglesia sea más grande, les encanta que haya un escenario extraordinario, que bajen las luces, luces de colores. Les encanta que cuando se termina de adorar y vayan a pasar a la palabra, haya entre medio, como hace una iglesia acá, un tipo show de que haya alguien bajando así, haciendo acrobacia. Les encanta eso. Pero no hay nada de evangelio ahí. No hay nada de Dios, no hay nada de Cristo. Y muchos dicen, ¿sabes qué pasa? Es que estamos en el siglo XXI. Yo pude hablar con una persona que va a una de esta iglesia y le exponía esto y él me decía, pero que no entendés que es el siglo XXI. Hay que buscar estrategia. La gente ya no es la misma de todas las épocas. Y yo le dije, claro que sí, pero la palabra sigue siendo la misma que predicó Pedro, el que predicó el Señor Jesucristo, sigue siendo la misma. Tiene el mismo poder, no hace falta nada más que la palabra del Señor. Muchas personas que buscan eso y que mientras está hablando este hombre, tiene que haber una musiquita de fondo, si no el Espíritu no está ahí, si no el Espíritu no desciende, si no, no hay avivamiento. Eso es lo que te dicen. Y se empiezan a escuchar gritos. Grito del hombre que está ahí, grito de la gente que está ahí sentada. Y piensan que eso es el verdadero mover del Espíritu. Hermano, eso me hace acordar
Moisés cuando venía bajando y se encuentra con Josué y empiezan a escuchar los gritos del pueblo. Josué le dice, seguro que están en guerra. Moisés le dice, no, ese es un éxtasis religioso. Todo es emocional, no hay dominio propio en nadie, ni siquiera en la adoración. Todo es irracional. Pero escuchen, mis hermanos, por eso Pedro le está diciendo, le estoy dando la característica y ahora le estoy diciendo, son fuente sin agua. Lo que tienen que hacer es mirar a Cristo, seguir su evangelio, obedecerle a Él, ir en arrepentimiento y fe. Eso lo va a saciar. Lo demás, todo show. Lo demás, escuchen cómo gritan. Pero ahora escuchen sus palabras. ¿Está fundamentada en la palabra del Señor? Pedro les está advirtiendo a estos hermanos que se aparten de eso. Que se aparten de ello, porque escuchen lo que le espera a estas personas, a estos falsos y a aquellos que los siguen. Porque no es solamente para estos falsos, sino para aquellos que los siguen, sigue diciendo Pedro. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Esa palabra oscuridad se refiere al infierno. Mateo 22, 13, 14 dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y quiero que nos centremos en esas tres palabras que leí al final. La más densa oscuridad, que es el infierno, y ahora escuchen, está reservada. Ese lugar está preparado para el diablo y sus demonios y todos, y escuchen, y todos aquellos que lo siguen si no hay arrepentimiento. ¿Está escuchando, iglesia? Y aquel que tenga oído que oiga, porque si no hay arrepentimiento, ese lugar está preparado para todos aquellos que están sin Cristo. Eso nos tiene que llevar a temer al Señor, a obedecerle a Él, a amarle a Él. Pero ahora escuchen, no es que está reservada por un tiempo, que sigue diciendo para siempre. Hermano, es un tormento eterno. Es un tormento eterno. El infierno está preparado para todos aquellos que no se arrepienten y que aborrecen a Cristo. Y no es por un momento, sino es un tormento eterno. Y yo sé que eso choca cuando lo escuchamos hablar. Eso choca porque en nuestra mente siempre se nos ha hablado de un Dios de amor, y eso es verdad. Dios es amor. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, pero se nos olvida los otros atributos, que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios se aira contra el pecador. No como se nos ha enseñado contra el pecado y al pecador lo ama, no, contra el pecador. Salmo 5:5. Es contra el pecador que se aira, porque Él es un Dios santo. ¿Y saben qué? Ustedes y yo merecíamos todo ese castigo si no hubiese sido por la gran misericordia de Dios que nos rescató. Eso es lo justo. ¿Qué es lo justo? Que ustedes y yo estuviéramos en el infierno. Pero ahí es donde sale a relucir el amor, la compasión, la bondad y la misericordia de Dios, que obra en nuestro corazón y nos lleva a mirar a Cristo. Y vamos en arrepentimiento y fe.
Eso nos tiene que llevar a mirarlo solo a Él. Él es el único que nos sacia. Él es el único que puede sacarnos de todo eso y librarnos de nuestro pecado. Él es el único. Mis hermanos, esto es un gran motivo ya desde el principio para ir y conocer más del Señor, para ir y agarrar su palabra y meditar más en Él, para ir y conocerlo más, para ir y estar más en una relación personal con Él, para ir cada vez más y más en arrepentimiento y no endurecer mi corazón. No debemos jugar con las falsas enseñanzas de estos falsos. Pero también no debemos jugar al Evangelio, a decir soy cristiano porque vengo el día domingo, o porque tengo un estudio de teología, o porque tengo muchas Biblias en mi casa, o porque tengo muchos libros. No, eso no te salva. Hermano, que conozca la doctrina y que conozca la doctrina reformada, los 5 puntos, las 5 solas, no te salva. Lo único que te salva es Cristo y ir en arrepentimiento y fe. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mis hermanos, lo veníamos diciendo recién, estos falsos seducen con palabras maravillosas, se muestran que son unos grandes eruditos de la teología. Ellos mismos se dicen, este siervo de Dios tuvo un gran encuentro con el Señor. Hermano, y perdónenme, pero hay un hombre, lo hablábamos el viernes con el hermano Diego y Tony, y este hombre salió hablando, y ya lo van a conocer, todos se van a dar cuenta, que desde la playa, él sentado, el Señor le mostró que tenía que, así como estaban 12 tribus, 12 apóstoles, él tenía que hacer 12 también de lo mismo en la iglesia. Por eso se llama generación 12. Yo decía, wow, desde la playa le habla el Señor. Hermano, yo estaba ahí, yo decía, wow. Cuando vaya a Chile me voy a poner en la playa a ver si el Señor me habla. Y te motivan con esas palabras. Pero cuando vamos a la palabra, con total seguridad podemos decir que es un falso maestro, o es más, un payaso, este hombre. Si no se arrepiente, la oscuridad le espera para siempre. Estos falsos maestros tienen esa apariencia de piedad, pero son lobos vestidos de ovejas. Son arrogantes. Lo que estos hombres que quieren todas las luces para Él. Que todos los ojos estén puestos sobre Él. Les encanta resaltar, les encanta sobresalir, les encanta mostrar autoridad donde no la tienen. Estos hombres no tienen nada útil para la iglesia. Las palabras que ellos dan, dice que están infladas, que son vanas, que son huecas, que no dicen nada. Estos falsos maestros en la época de Pedro estaban torciendo las Escrituras. En el capítulo 3, versículo 16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Se dan cuenta lo que hacen estos hombres? Estos hombres agarran la Biblia, pero la tuercen para su propio favor. Estos falsos en la época de Pedro estaban torciendo la enseñanza de la gracia. Y estos hombres decían, en Cristo hay libertad. Y amén, en Cristo hay libertad. Y si en Cristo hay libertad, entonces no importa cómo ustedes vivan.
y lo incentivaban al libertinaje, a vivir en pecado. Si Cristo no regresa, decían, entonces satisfagamos la concupiscencia de nuestra carne, los deseos carnales. Pero fíjense que estos hombres están diciendo que hablan palabras infladas y vanas, y escuchen, seducen con concupiscencia, seducen. Esa palabra hace referencia como a un pescador que pone la carnada. Pongo la carnada y ¿qué estoy haciendo? Estoy seduciendo a que venga, así puedo pescar. Estos hombres hablan de esa manera para seducir, se creen más espirituales que otros creyentes. Se creen mucho más espirituales. Si suena un pianito, aún más espiritual todavía. Bajemos la luz entonces para que se vea más el mover del Espíritu. Ellos muestran una superioridad moral hacia otras personas y con esas palabrerías ellos seducen a aquellos que no están aferrados a la palabra. Porque escuchen, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Estos falsos te hablan y te llegan al corazón diciéndote, tú eres un campeón. Y es más, no te lo dicen ahí, te dicen, tú eres un campeón. Levanta tu mano y di amén. Y todos, amén. Tú mereces tener un mejor estilo de vida económico, no en la pobreza que estás. Y es más, ahí meten algo de la palabra para hacerse ellos más espirituales. Y te dice, ese es un espíritu de pobreza que te está atacando. Y ahí empiezan todos a declarar, sal espíritu, sal. Tú miras pornografía y tú miras muchas mujeres porque tú tienes un espíritu de adulterio y todos están luchando. No eres que tú eres un adúltero y que necesitas arrepentimiento, es que es un espíritu. Hermanos, nosotros no necesitamos motivadores y payasos. Nosotros necesitamos predicadores fieles de la palabra. Nosotros necesitamos escuchar el verdadero evangelio, que ese sí sacia y que eso sí trae libertad. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que todo el hombre sea enteramente preparado para buena obra. Pero ahí le dice, Timoteo, capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. No le está diciendo, motiva, dile frases de que son campeones. No, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprenda y que exhorte con paciencia y con doctrina. ¿A quiénes seducen estos falsos? A los que recientemente se han apartado del mundo. Esos que recién salen del mundo y llegan a la iglesia, o sea, son esa gente neófita, que aún todavía no están cimentada en la fe, que recién están encaminándose ahí en la fe. Y ¿saben qué? Hay muchas personas que creen que porque recién están encaminadas en la fe, ya son cristianos. Y es más, debo aclarar que hay gente que lleva muchos años en la iglesia escuchando buena palabra, escuchando el evangelio, pero no aplica eso a su vida, sigue siendo un neófito espiritual. Hermanos, yo se lo he dicho, que estemos en una iglesia reformada de sana doctrina no te hace salvo. Lo que te hace salvo es que todo lo que tú estudias vas en arrepentimiento y vives una vida de arrepentimiento
Ahí se caracteriza el Hijo de Dios. Todo depende de la aplicación de la palabra a nuestros corazones. Y estas personas que son hábil, ven a estas personas neófitas que recién están entrando y saben dónde agarrarla. Saben dónde atacarla. Pero escuchen lo que dice el versículo 19. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Qué contradictorio, esto falso, ¿no? Estos falsos hablan de libertad, pero ellos no son libres. Ellos no son libres de las pasiones carnales. Ellos mismos eran esclavos de esas pasiones. Le decían a estos falsos, a esta gente, le decían que sus oraciones lo iban a liberar de todos esos pecados. Pero ellos no eran libres. Y ellos eran esclavos del pecado. Fíjense que acá en la versión de la Reina Valera y aún en la de la América dicen, le prometen libertad y ellos son mismos esclavos. Y en otras versiones dice, ellos son siervos. O sea, ¿qué está diciendo? Les sirven al pecado. No pueden dejar de pecar. Aman pecar. Aman lo que están haciendo. Y no pueden dejar de pecar. Y el Evangelio de Jesucristo, como le decía recién, promete esa libertad. La libertad del pecado. Si estás en Cristo, vas a pecar, pero automáticamente el Espíritu Santo te redarguye de ese pecado y te lleva al arrepentimiento. Y arrepentimiento significa dejarlo al pecado. Dejarlo al pecado. Antes éramos esclavos del pecado. Siempre estábamos pecando. Pero ahora en Cristo ya no somos esclavos del pecado. Lo mortificamos cada día al pecado para vivir en santidad, en su voluntad, para su gloria. El cristiano se reconoce, como le decía recién, porque vive una vida de arrepentimiento, de alejándose del pecado. No es que deja de pecar, pero no vive esclavo, sometido a ese pecado. Hermanos, si en esta mañana el Señor está hablando y hay un pecado en el cual tú estás cometiendo y te sientes esclavo, escucha la palabra. Porque estos falsos prometen libertad para saciarte y aún te quedas con más sed. Ese pecado lo ha dominado. Pedro está diciendo que ellos son siervos, que son esclavos. Mis hermanos, el domingo pasado lo veíamos que ellos cometen adulterio con cada mujer que ven. O sea que ellos son esclavos de... ¿Escucho? De adulterio. Ahora, mis hermanos, como siempre hago pregunta. ¿Cómo vives? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu relación con la palabra? ¿Hay algún pecado que te está venciendo? Si hay un pecado que te está venciendo y tú sufres y lloras y vas delante del Señor, debes examinarte si realmente hay arrepentimiento o remordimiento. El falso que está dentro de la iglesia nunca cambia. ¿Se acuerdan de hace unos domingos atrás cuando decíamos de los años que lleva el Evangelio? ¿Has visto un cambio en tu vida? ¿Has visto un progreso en tu vida espiritual? ¿O sigue siendo el mismo? El falso lleva 10 años en la iglesia y miente más ahora que nunca. Lleva 15 años en la iglesia y ve más pornografía hoy que nunca.
Se aira ahora mucho más que nunca. Ama a Cristo menos. Menos desea la palabra. Menos desea servir al Señor. Más soberbio en su corazón. Pero aquellos que han nacido de nuevo pecan y les duelen y van en arrepentimiento. Porque el Espíritu que mora dentro de él les redarguye del pecado. Si en tu vida, como les decía recién, hay algún pecado que lo está venciendo y eres esclavo y estás escuchando a Dios y su palabra, es ahora que vayas a Cristo, es ahora. No endurezca más tu corazón, es ahora. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero también busca a algún hermano y háblale de eso. Necesito ayuda, ora por mí, porque me duele y no lo puedo dejar. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y Santiago en el capítulo 5, versículo 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Busca ayuda, pide consejo, ora con ese hermano. Ahora, si no te quieres arrepentir y quieres seguir en tu pecado y quieres seguir con tu soberbia, con tu orgullo, escucha lo que Pedro va a seguir diciendo, porque esto es triste, pero no tiene que llamar la atención. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y escuchen, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y hermano, estos últimos versículos muchos los toman diciendo de que la salvación se pierde. Ahí lo estamos leyendo. Y yo quiero que empecemos a analizar cada versículo de esto, pero teniendo en mente lo que vimos cuando comenzamos el capítulo 2. No todo Israel era Israel. No todo el pueblo de Dios era hijo de Dios. No todo es trigo dentro de una iglesia. Y primero debemos preguntarnos, ciertamente si habiendo ellos, ¿a quién se está refiriendo? Bueno, hay muchas discusiones ahí de que están hablando algunos de los falsos maestros y otros refiriéndose a esos neófitos espirituales. Pero haciendo la exégesis de lo que viene del versículo 18, está hablando más de los engañados que de los falsos maestros. Fíjense en el versículo 18, dice que habían huido de los que viven en error. Ese verbo huido es el mismo verbo de el escapado en el versículo 20. Si huyendo del mundo y regresan al mundo, ¿qué dice Pedro? Esto va a resultar en una condenación mayor. Aquí tenemos la descripción de un apóstata, de alguien que está en la iglesia pero regresa al mundo. Y apostasía significa eso, abandono. Mis hermanos, esto es un pecado terrible. Rechazar a Cristo sabiendo de quién es Él. Pedro está diciendo acá con su propia palabra que el incrédulo va a recibir un castigo, pero el apóstata será peor el castigo. Será peor. Mis hermanos, en pocas palabras, le hubiese sido mejor nunca haber llegado a la iglesia. Sigue diciendo el apóstol Pablo, ciertamente si habiéndose ellos, esos neófitos espirituales, escapado de la contaminación del mundo. Esa palabra contaminación se refiere, mis hermanos, a la esfera externa.
Estas personas salieron del mundo para no practicar eso, y externamente estoy mostrando de que no estoy practicando lo que el mundo hace. Pero cuando Pedro se refiere a la conversión externa, a la conversión interna, no utiliza la palabra contaminación, sino la palabra corrupción. Acompáñenme ahí al capítulo 1, versículo 4 de Segunda de Pedro. Por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ellas llegaseis a seis partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se dan cuenta? Corrupción se refiere al corazón, a ese cambio radical. Por eso acá Pedro está diciendo que aquellos, habiéndose escapado de esa contaminación de afuera, mostrando externamente que había un cambio, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y escuchen, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y para tener un ejemplo ahí de eso, hay un ejemplo muy claro en la palabra, y es el de Demas. ¿Qué pasó con Demas? Se apartó del Evangelio. Segunda Timoteo 4:10 dice, Pablo está escribiendo y le dice, porque Demas me ha desamparado, y escuchen por qué, amando este mundo. ¿Por qué se apartó? Porque amaba el mundo. Él mostró en un tiempo cuando acompañaba a Pablo y seguía en ese proceso del Evangelio, compartiendo, él mostraba que había un cambio. Pablo mismo pensaba que era un hijo de Dios. Pero quedó demostrado que nunca fue hijo de Dios. Externamente se había apartado del mundo, pero internamente no. Y Juan, en sus cartas, nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Hermanos, puedes escribir el himno más hermoso, pero si no has nacido de nuevo, si no hay regeneración, estás destituido de la gloria de Dios. Y Pedro nos está llamando la atención de que volver al mundo, viendo la luz, estando ahí adentro y no yendo en arrepentimiento, escuchando el Evangelio y no yendo en arrepentimiento, es mucho peor que ser un incrédulo. Es mucho peor. Esto nos tiene que llevar a temer al Señor y ir en arrepentimiento. Sigue diciendo el apóstol Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, conocimiento del Señor Jesucristo. Y ahí podríamos decir, ¿viste? Entonces sí es verdad que era un cristiano. Bueno, mis hermanos, esa palabra conocimiento que se está usando ahí del Señor Jesucristo, ¿podemos estar hablando de una persona salvada? No necesariamente. ¿Balaam conocía a Dios? Sí. ¿Judas Iscariote conoció a Dios? Caminó 3 años con la segunda persona de la Trinidad. ¿Satanás conoció a Dios? Pero no habían nacido de nuevo. Por eso le digo, mis hermanos, no necesariamente decir que voy a la iglesia a conocer a Dios, conozco la teología, conozco los 5 puntos, conozco las 5 solas, me hace salvo. Es haber nacido de nuevo. Esas son palabras del Señor Jesús.
Nicodemo, ¿qué necesito para ser salvo, para llegar al reino? Nacer de nuevo. Le dijo, tienes que estudiar las 5 solas. Anótate en un seminario. Y no estoy diciendo que eso es malo, porque eso es muy bueno, porque eso nos va a alertar de estos falsos maestros. Pero eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo es nacer de nuevo, arrepentirte y creer únicamente en el Señor Jesucristo. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muchos dirán en aquel tiempo, Señor, 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 en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartados de mí, no los conozco. Hermano, si estás escuchando la palabra, mira a Cristo. Mira a Cristo y ven arrepentimiento. Ven arrepentimiento y fe. Ama a Cristo, obedece a Cristo. Sométete a su palabra, sométete a Cristo. Que Él sea el Señor de toda tu vida. Él sigue diciendo, por medio de Pedro, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Eso es terrible, hermano. ¿Escuchaste el Evangelio? ¿Veías luz del Evangelio? Y nunca ibas en arrepentimiento, sino que tu corazón se seguía endureciendo. Nunca hubo cambio. Como les dije recién, en pocas palabras, mejor les hubiese sido nunca haber llegado a la iglesia. Porque si rechazas a Cristo, ¿qué esperanza hay? Si rechazas a Cristo, ¿qué esperanza hay? Si la palabra nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él, no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Si tú estás dentro de la iglesia y nunca cambias, no hay arrepentimiento, sigues igual. ¿Qué nos dice el versículo 22? Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el camino. Si estás en la iglesia y no hay regeneración, no has nacido nuevo, no hay un cambio, más claro imposible lo que nos está diciendo Pedro. Que no son personas salvadas, sino que van a abandonar a la iglesia. Son perros vestidos de oveja. Mis hermanos, Pedro le está diciendo, estas personas van a pararse en el púlpito, van a predicar a gran voz diciendo un montón de cosas, van a traer una maestría de teología, pero si es un perro, va a seguir siendo un perro. Se va a bajar del púlpito y va a volver, ¿qué dice? El perro vuelve a su vómito. Yo sé que eso es un poco medio a la panza, pero ustedes han visto a los perros cuando hacen eso. Si hay personas que se apartan del mundo externamente, conocen a Dios intelectualmente, pero eso no significa que sean gente que han nacido de nuevo. Son perros, son cerdos y van a volver de donde son. Y esto es muy duro, mis hermanos. Y más hoy en día, en la época que estamos, son palabras duras. Mis hermanos, con total certeza, si nos paramos a hablar de esta predicación en cualquier plaza o en cualquiera de las demás iglesias que están acá alrededor, estoy seguro que se pararían y dirían, Jesús del siglo XXI no hablaría así. No diría esas palabras tan duras, tan fuertes. Porque es un Dios de amor. Sí.
Pero estas palabras que Pedro escribe fueron inspiradas por el Espíritu Santo. O sea, Dios nos está diciendo de que somos perro o cerdo si no hemos nacido de nuevo. Dios está hablando de esa manera. Pero si tu corazón estás viendo que está más duro cuando escuchas el Evangelio y la palabra te confronta, pero tú no decides escucharlo. Y no te humillas y no te arrepientes, vas camino directo al lago de fuego. Por eso el Señor nos llama en esta mañana a que vayamos en arrepentimiento, en fe, confiando únicamente en Cristo. Pero ahora, si estás en Cristo, también quiero traer unas palabras de aliento para aún amar más la palabra que tenemos en nuestras manos y ser fiel en defenderla y amarla con pasión y con paciencia a las demás almas y que abracemos sus promesas. Porque si estás en Cristo, escucha bien lo que dice la palabra. Todo lo que el Padre me dio, no lo perderé a ninguno. A ninguno, mis hermanos, eso es una gran promesa. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitare. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El perro no puede oír la voz del pastor. El cerdo no puede oír la voz del pastor. Oyen mi voz y me siguen y le doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mi mano. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Mis hermanos, el Señor nos está diciendo, no os dejaré huérfano, iglesia, yo vendré a vosotros. Sí, es un tiempo en donde pasas aflicciones, donde pasas dificultades en este mundo, donde vas a estar perseguido por esos falsos maestros, pero yo vendré a vosotros. Sigamos siendo fiel a la palabra, obedeciéndolo a Él, al único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has hablado, gracias porque nos has exhortado, nos has confrontado, Señor. Yo te ruego que aquellos que han escuchado tu palabra, sabiendo que tu palabra es poderosa, Señor, que es como una espada de doble filo que penetra cualquier duro corazón, Señor. Y si le han escuchado, que vayan en arrepentimiento y fe, que su corazón no se endurezca, porque el castigo que les espera es para siempre, es eterno en el infierno, Señor. Amado Rey, aquellos que estamos en Cristo, Señor, que tu promesa, Señor, que acabamos de leer, nos aferre cada vez más a ti, Señor. Abrazar cada vez más tu palabra, Señor. Defender cada vez más tu palabra, Señor. Vivir cada día para la gloria de tu nombre, en santidad, en obediencia a tu palabra. Y todo esto los pedimos en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.